Mi esposa y mis padres creen que regresé a casa después de haber desaparecido, pero no soy yo. Estoy escribiendo esto porque quiero dejar algo atrás, algún tipo de testimonio, porque no sé qué me va a pasar. Perdonar cualquier error de formato. Estoy escribiendo esto con mi móvil. Quiero que lo entiendas, por eso te cuento toda la historia de principio a fin, o al menos, donde creo que empezó todo. No sé qué me está pasando, o siquiera si sigo aquí. Quizás esto ayude a alguien si se encuentra con lo mismo que yo. Hagas lo que hagas, si ves la torre, aléjate. En el verano de 2024, mi padre y yo estábamos caminando por las Downs en el Reino Unido. Hemos hecho una variación de esta caminata muchas veces. Normalmente, tenemos una ruta fija. Subimos por una carretera en particular, giramos a la derecha, pasamos por un antiguo fuerte de la Edad de Hierro y luego volvemos. Son aproximadamente 4 millas en total a través de un terreno ligeramente montañoso. Esta vez, decidimos girar a la izquierda. Normalmente, no vamos por este camino porque, sinceramente, siempre pareció una ruta más aburrida. ¿Por qué ir por la ruta que no incluye un fuerte de la Edad de Hierro? Después de todo. De todos modos, comenzamos por esta nueva ruta y durante un tiempo, la caminata fue bastante aburrida. Caminábamos por una cresta expuesta, azotados por el viento, y la vista no era mejor ni peor que en nuestra ruta habitual. Aún así, seguimos adelante. Los dos estábamos deseando tomar un poco de aire fresco y terminamos caminando más lejos de lo normal. Creo que quizás 3 o 4 millas en una sola dirección. Antes de empezar a pensar en volver, había nubes de lluvia en el horizonte y tendríamos que retroceder unos 4 pasos, ya que no había forma de convertir esta caminata en un circuito sin tener que ir por carreteras principales con mucho tráfico. Además, habíamos llegado a un final natural del paseo. Estábamos al borde de la cresta, mirando hacia un valle por lo que pasaba una carretera relativamente transitada. Al otro lado del valle del terreno, ascendía bruscamente hacia una colina, coronada por una pequeña zona boscosa y un enorme mástil de radio. Pudimos buscar información sobre el mástil más tarde. Es solo una torre de radio comercial que sirve a la zona local, nada militar ni extraño. Supongo que la colina estaba a 1 milla de distancia de donde estábamos. Mi padre es un ávido observador de aves y había traído unos prismáticos. Empezó a mirar hacia la otra colina y dijo algo como: ese es un gran lugar, allá arriba, échale un vistazo. Señaló la colina de enfrente y me entregó los prismáticos. Los apunté en la dirección indicada y me sorprendió a ver una torre de ladrillo rojo muy antigua, parcialmente cubierta por el borde del bosque. Habría tenido una vista imponente del campo que se extendía debajo, pero no parecía militar. Parecía que se había construido en el siglo XVI o XVII y formaba parte de una iglesia o una casa solariega. Era difícil ver en qué estado se encontraba desde donde estábamos, pero los dos estábamos absolutamente intrigados. Habíamos mirado un mapa topográfico antiguo de la zona antes y ninguno de los dos recordaba haber visto iglesias o edificios importantes en esa colina, con la excepción obvia de la torre de radio. A ambos nos encantan las historias y sinceramente contemplamos bajar la cresta, cruzar la carretera y subir por otro lado para mirar la torre. Pero como digo, el tiempo no parecía bueno. La carretera estaba concurrida y teníamos una caminata bastante larga a través de un terreno malo para llegar al coche. Así que acordamos que volveríamos el fin de semana siguiente, aparcaríamos en el coche en la base de la colina donde se encontraba la torre y subiríamos a explorarla. Así que el fin de semana siguiente subimos por la colina, pasando por un pequeño camping y por la torre de radio, que estaba vallada y cerrada con llave, pero parecía bastante aburrida.
No pudimos ver un camino que nos llevara a la torre, así que tuvimos que ir de memoria y calcular la dirección aproximada hacia la que teníamos que dirigirnos. Al final, implicó caminar entre zarzas y matorrales y la parte más densa del bosque, pero lo conseguimos. Delante de nosotros había una imponente torre de ladrillo rojo, quizás de 25 de altura o alrededor de 80 pies para aquellos que no usan el sistema métrico. Parecía antigua, quizás Tudor, así que del siglo XVI, y estaba parcialmente en ruinas. Podíamos ver la parte superior que se había derrumbado un poco. Desde nuestro ángulo, no podíamos ver realmente el techo. Supusimos que tal vez se derrumbó parcialmente, basándonos en el estado del resto. Habiendo dicho todo esto, el resto parecía bien conservado, especialmente teniendo en cuenta que no había caminos que llevar a él, lo que significa, presuntamente, que nadie realizó ningún tipo de mantenimiento regular en el lugar. Caminamos alrededor de la base de la torre. Era cuadrada, quizás de 10 metros por 10 metros o 30 pies por 30 pies. No había ventanas, era planta baja o primera planta, pero sí una en cada lado desde la segunda planta hacia arriba, pero para un total de 4 plantas incluyendo la primera. Encontramos una puerta. Era bastante grande, un poco más alta que yo. Mido aproximadamente 1,88 metros y sorprendentemente en buen estado estaba la puerta. Honestamente esperaba que la puerta estuviera podrida o parcialmente derrumbada. Parecía vieja, sí, pero seguía intacta y sus bisagras eran sólidas. Mirando a mi padre me encogí de hombros, me apoyé contra el marco de la puerta de ladrillo y empujé la puerta con mi hombro. Se abrió con un crujido. La puerta se atascó un poco, pero pudimos entrar. Lo primero que hice fue mirar hacia arriba, ya que no quería que nada se cayera hacia mi cabeza. Los pisos de arriba se habían deslumbrado parcialmente y podía ver la luz del día brillando a través de un agujero bastante grande del techo. El lugar olía a humedad, a viejo, y para nuestra decepción, no había mucho que ver. El suelo era de tierra bien compactada y trozos de madera de los pisos derrumbados. No había muebles. Echamos un vistazo. Saqué algunas fotos con mi móvil del interior, del techo y el exterior y hablamos sobre lo que creíamos que había sido. Nuestras conjeturas iban desde una locura, una especie de castillo falso construido para decoración, pero eso se había vuelto popular en el siglo XVIII y XIX, y esta torre era demasiado antigua para eso, o aparte de una antigua casa solariega. Pero ¿dónde estaba el resto? ¿Dónde se encontraba? O un antiguo pabellón de casa. Definitivamente no era una antigua torre de iglesia. Parecía correcta para eso y no había evidencia de ningún tipo de decoración religiosa. Estábamos a punto de irnos cuando vi algunos grafitis junto a la puerta. Viejos grafitis grabados en ladrillo. No rociados con pintura. Sé que se suelen ver aquí en Inglaterra cuando se visitan iglesias o edificios muy antiguos. Era un círculo grabado perfectamente con un compás o un cincel en la mampostería. Dentro del círculo había lo que parecía una flor, 6 pétalos que emanaban de un punto central, cada uno perfectamente formado y uniformemente en tamaño. Pensamos que tenía que ser un graffiti porque no sé cómo podrías saberlo con exactitud, no parecía decorativo. Parecía que esto se había grabado un poco más tarde y la forma en que cortaba los ladrillos y el mortero sin tener en cuenta lo que parecía estéticamente agradable, no lo sé, parecía improvisado. Además estaba
descentrado de la puerta y no había patrones similares en ningún otro lugar de la torre. Le saqué una foto, planeando buscar más tarde y quizás una búsqueda inmersa de imágenes. Nos fuimos sin incidentes y pasamos el viaje de regreso a casa teorizando sobre lo que podría haber sido. Recuerdo sacarme el polvo rojo debajo de las uñas, de haberse metido ahí cuando me apoyé contra los ladrillos al empujar la puerta. Mis uñas parecían desgastadas, más de lo habitual, y una dolía como si me lo hubiera doblado sin darme cuenta. Torpe, pero me pasa cuando estoy emocionado. Era el tipo de niño que se caía, se rasguñaba las rodillas sin darse cuenta y solo empezaba a llorar cuando alguien le señalaba que se había hecho daño. Cuando regresamos buscamos información sobre la torre en Google, consultamos mapas antiguos y nos sentimos genuinamente desconcertados al no encontrar ningún rastro del lugar, ni en línea, ni en los mapas antiguos. Eso nos pareció muy extraño. Era un edificio lo suficientemente grande como para que uno pensara que alguien lo habría fotografiado en algún momento, escrito en un blog o lo habría marcado en el mapa. La torre de radio estaba ahí al igual que el camping. Había fotos de la colina tomada desde la cresta donde mi padre y yo habíamos estado, pero la torre de ladrillo no se veía por ninguna parte. Debo admitir que incluso en ese momento mi padre y yo estábamos desconcertados. Inglaterra es un país pequeño, y ese tipo de cosas casi siempre estaban documentadas por alguien, en algún lugar. Honestamente, mi siguiente paso iba a ser publicar algunas fotos en Reddit. De hecho, estaba a punto de hacerlo cuando me di cuenta de que las fotos que había tomado habían desaparecido, como si nunca se hubieran tomado. Nada en la nube ni en la papelera de reciclaje, nada. Se lo conté a mi padre y creo que ambos intentamos asegurarnos de que era un fallo técnico, pero ninguno de los dos estaba convencido, no del todo. No después de nuestra infructuosa búsqueda en la torre. Sin embargo, todo esto nos intrigaba aún más. Quizás el lugar había sido en un estado totalmente encubierto, o tal vez por los árboles, que tal vez hace muy poco y algún trabajo de tala recién lo había revelado por alguna razón o por primera vez en décadas. Esa pareciera ser una explicación razonable y decidimos que volveríamos el fin de semana siguiente con mi esposa, mi hermana y mi cuñado. A todos nos gustaría la historia y el aire libre y los demás estarían, pues, seguros y fascinados por el lugar. Así que volvimos, aparcamos el coche en el mismo lugar que antes, repetimos nuestros pasos con la mayor precisión posible y la torre no estaba ahí. Es decir, ni siquiera había un claro en la maleza, solo zarza, maleza y árboles. Estábamos seguros de que había cometido algún error, así que vagamos con cuidado juntos por el bosque con la mayor exhaustividad posible, pero nada. Mi esposa, mi hermana y mi cuñado lo encontraron divertido al principio y luego se aburrieron de caminar entre árboles y preguntaron si podíamos volver. Pero debo admitir que mi padre y yo empezábamos a sentirnos un poco nerviosos. Mi padre nunca dice malas palabras. Me preguntó en voz baja: ¿dónde demonios estamos, Adam? ¿Por qué no podemos encontrarlo? Tuve una idea. Vamos al otro lado del valle, donde vimos originalmente la torre, y vemos si podemos verla desde ahí. Así que eso fue lo que hicimos. Y todavía no había señales de la torre. Mi esposa inicialmente había encontrado todo esto un poco divertido. Ahora parecía preocupada, como si se preguntara si mi padre y yo estábamos bien. Yo empezaba a preguntarme lo mismo. Dejamos a los demás en casa y le expliqué a mi esposa que me iba a quedar con mi padre. Ella dijo que lo entendía. Creo que sabía que mi padre y yo habíamos quedado afectados por todo el asunto. Le agradecí
que no pensara que no la habíamos inventado. Le habíamos contado sobre las fotos, le habíamos descrito la torre y todo, y mi padre, que no es dado a mentir, había corroborado todo lo que dije. Creo que estaba un poco nerviosa, ya sea porque pensaba que habíamos encontrado algo paranormal o porque pensaba que su marido y su suegro habían experimentado algún tipo de delirio compartido. No estoy seguro. No sé qué me impulsó a hacer esto, pero le sugerí a mi padre que buscáramos la talla que habíamos visto en la puerta. En Inglaterra no es tan raro en casas y edificios muy antiguos encontrar los cadáveres momificados de gatos o botellas enterradas llenas de ingredientes extraños, con la intención de alejar el mal. Puedes buscarlo, es absolutamente cierto. Recuerda, Inglaterra ha visto su parte de cacerías de brujas en siglos pasados. Estas creencias se remontan mucho tiempo atrás, así que eso es lo que empecé a buscar. Realmente no sabía qué buscar en Google, pero después de buscar varias permutaciones de talla de brujas, maldición Inglaterra, encontré un resultado que me heló la sangre. El símbolo exacto que mi padre y yo habíamos visto, un círculo con esos pétalos dentro, aparentemente se llamaban signo de bruja y estaban destinados a alejar el mal. Ahora bien, antes me había alojado en un hotel que literalmente tenía un gato momificado. Lo tenía expuesto detrás de un cristal y lo habían encontrado enterrado abajo del suelo años atrás y mientras hacían una renovación. Así que no me había asustado entonces porque lo descarté como una reliquia de una vieja superstición. Para mí era un artefacto fascinante, aunque morboso, nada más. Pero ahora, viendo esta marca con nuevos ojos y habiendo experimentado lo que mi padre y yo habíamos experimentado, me estremecí. Llamé a mi padre y le mostré el resultado. Lo primero que dijo fue: bueno, pudieron tomar fotos de esos signos y no desaparecieron, entonces, ¿por qué los tuyos? Era una observación justa. Era diferente en el lugar que habíamos visitado. ¿Era el signo solo o tal vez una coincidencia? Y para ser honesto, todavía no estaba seguro de si nos habíamos imaginado todo. Tal vez el mástil de radio había metido algún tipo de señal extraña que alteraba el cerebro en nuestras cabezas, pero entonces no le había pasado a mi esposa, a mi hermano ni a mi cuñado. Y además, había un camping justo al lado del mástil. Si estuviéramos haciendo que la gente alucinara edificios enteros, me imagino que la gente que se alojaba en el camping se habría dado cuenta. Hablé con mi padre sobre volver a la torre, pero él no quiso. Creo que todo el asunto lo había conmocionado. Podía notar que las persianas mentales se estaban cerrando. Estaba empezando a archivar esta experiencia bajo... Simplemente, olvídalo. Pensar en esto te llevará a lugares oscuros. Era una técnica que había aprendido durante una infancia difícil y no era una técnica con la que yo estuviera familiarizado para mí. Solo quedaba la curiosidad. Le pregunté a mi esposa si iría conmigo, pero ella dijo que no había nada ahí. Creo que estaba siendo protectora. Podía notar que esto se me había metido bajo la piel y estaba intentando que lo dejara ya como estaba. Y creo yo que ojalá le hubiera hecho caso, le hubiera escuchado, porque a partir de ahí las cosas se vuelven borrosas para mí. Verás, lo que quiero decir, lo dejé por un par de semanas e intenté seguir el consejo de mi esposa. Fui a trabajar durante la semana, hicimos las tareas domésticas y compramos los fines de semana. Vimos a mis padres y no mencioné la torre, pero en el fondo de mi mente seguía viendo ese signo y la torre seguía pensando si realmente estaba ahí, que había visto. Todo esto estaba en mi cabeza y si lo estaba, ¿necesitaba ver a un médico? Así que hice lo que hace cada personaje idiota en una película de terror, volví solo. Pero para darme algo de crédito le dije a mi esposa exactamente a dónde iba.
Fue un día soleado a las 10 de la mañana el sábado 12 de agosto de 2024. Llevé comida, cintas de colores para marcar mi camino, una linterna, un botiquín de primeros auxilios y mi móvil. Sabía que había señal ahí arriba, así que eso no era una preocupación. También llevé una cámara antigua que pertenecía a mi madre, que usaba película. Escribí una nota con letras grandes explicando a quién pertenecía mi coche, a dónde iba, e incluí el número de teléfono de mi esposa y de mi padre que dejé en el salpicadero de mi coche cuando lo aparqué en la entrada del bosque, en la colina, donde mi padre y yo habíamos aparcado por primera vez. Pensé que estaba siendo minucioso. Salí del coche y empecé a caminar. Podía recordar el camino incluso a través de la maleza. Había estado pensando un poco más durante el último mes. Aún así, até cintas de colores a los árboles mientras iba caminando. Iba marcando mi ruta para poder encontrar mi camino de ida y vuelta, si alguna vez quería traer a alguien más. Caminé durante unos 20 minutos raspándome con las espinas, pero lo encontré. Estaba ahí, tal como la primera vez que lo vi, sin cambios. Casi lloré, tanto de alivio como de cualquier otra cosa. No me lo había imaginado. Este lugar existía, era real. No me estaba volviendo loco. Saqué la cámara de mi madre y empecé a sacar fotos caminando alrededor de la torre, tomando fotos desde varios ángulos. Intenté llamar a mi padre, pero fue al buzón de voz. Intenté llamar a mi esposa y lo mismo. Recuerdo sentir una oleada de malestar por eso. La señal era buena allá arriba y les había dicho a ambos a dónde iba. Había esperado que llevaran sus teléfonos con ellos, pero lo dejé de lado. Podría haber estado ocupados, así que intentaré llamarlos de nuevo en unos minutos. Fui a la puerta de la torre y la empujé para abrirla. Era igual que la primera vez que la encontré. El mismo olor, el mismo suelo irregular. Tomé más fotos con la cámara y luego, antes de irme, apunté la cámara a la marca de bruja junto a la puerta interior y me quedé helado. La marca de la bruja estaba cruzada por arañazos y raspaduras, distorsionada, casi hasta el punto de ser irreconocible, como si alguien rabioso lo hubiera atacado. Recordé el polvo rojo que se me había quedado debajo de las uñas cuando volvíamos a la casa, la uña que me había doblado. Con una enfermiza sensación de comprensión, entendí que yo había hecho esto. No tenía ningún recuerdo de ello, ninguno en absoluto, pero estaba seguro. Esta era mi obra. No podía quedarme ni un segundo más, tenía que irme. El hecho de que hubiera desfigurado ese signo y no me hubiera dado cuenta era suficiente para convencerme de que algo andaba mal conmigo. Necesitaba hablar con un médico. Honestamente, ni siquiera me preocupaba nada sobrenatural. Simplemente me aterrorizaba haber hecho algo así y no recordarlo después. Abrí la puerta y salí a una oscuridad casi total. Había sido un día soleado cuando entré por primera vez. Debía haber estado en esa torre durante casi 10 horas, pero se sintió como minutos. Creo que empecé a hiperventilar. Saqué mi móvil para comprobar la hora. Eran las 11 de la noche. Las palmas de mis manos empezaron a sudar y mis ojos empezaron a arder con lágrimas de pánico. Algo estaba muy mal médicamente conmigo. Pensé, tenía varias llamadas perdidas, todas de mi esposa. La llamé y contestó casi inmediatamente. Sonaba como si estuviera enfadada y como si estuviera llorando. ¿Dónde demonios estás, Adam? ¿Dónde has estado? ¿Estás bien? Intenté explicarle que estaba en la torre, que existía después del todo, pero había perdido el tiempo y necesitaba ayuda. ¿Cómo puedes estar en la torre? ¿Cómo has llegado hasta ahí? No entendía lo que quería decir, mi mente estaba dando vueltas. Conduje, salí esta mañana, ¿recuerdas? Le recordé. Adam, eso es imposible, el coche sigue en el camino de entrada. Ha estado aquí durante días.
Has estado desaparecido durante 2 días sin decirnos nada. Tuvimos que llamar a la policía. Te denunciamos como una persona desaparecida. Tus padres y yo hemos estado muy preocupados. Tu padre te ha estado buscando en esa maldita colina. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Estás bien? ¿Cómo? Hizo una pausa. La oí gritarle a mis padres. Debieron haber venido a nuestra casa para estar con ella. Sonaba emocionada. Adam, ¿qué quieres decir con que estás en la torre? Puedo verte subiendo el camino de entrada ahora. La llamada se cortó por un chirrido de interferencia. Intenté volver a llamar. Una, 2 veces, una y otra vez, pero las llamadas no se conectaban. Miré hacia arriba en la pantalla. No podía ver nada. El brillo de la pantalla me había matado la vista en esta oscuridad. Busqué a tientas la linterna en mi mochila y la encendí. Creo que grité en voz alta. Cada uno de los árboles que me rodeaba tenía una cinta atada alrededor. Docenas, cientos de árboles, cada uno con una cinta. Las zarzas crecían densas alrededor de la torre. No podía ver de dónde había venido, dónde empezaba, dónde terminaba la ruta de regreso. Tropecé en la maleza, extiendo la mano para tocar los árboles y las cintas como si me estuvieran demostrando a mí mismo que eran reales. Agarré una zarza con mi mano con la suficiente fuerza como para sacarme sangre. Lo hice, creo, simplemente para convencerme de que esto era real. Caminé por la maleza durante horas. Lloré, estaba perdido física y mentalmente. Ya no lo sabía. Intenté caminar en línea recta. El bosque no era grande, 1 hectárea como mucho. Pensé que llegaría al borde en cuestión de minutos, pero el borde nunca llegó. En cambio, horas después, me encontré de nuevo en la base de la torre. Mi linterna parpadeaba. La batería debía estar agotándose. Me dejé caer junto a la puerta de la torre. Y aquí sigo, escribiendo todo esto. Estoy agotado. Estoy agotado de caminar. Mis manos están llenas de arañazos. El sol no muestra señales de salir. Todavía está oscuro. Aunque el reloj de mi móvil dice que deberían de ser las 5 de la mañana, la batería de mi móvil se estaba agotando y no tengo forma de cargarlo. Mi esposa no me ha vuelto a llamar. Ella piensa que estoy en casa, que he vuelto, pero sigo aquí.